mujer y no serlo, o al revés. Bien, eso es el fenotipo. ¿Qué más? Cuando La postura. cuando le saludas al paciente, buenos días, buenas tardes, etcétera, y de alguna manera, pues, interactúa contigo, empiezas a valorar también aspectos de orientación, ¿verdad? Si sabe qué hora es, si sabe qué día es. Bueno, ya eso a veces se pregunta con algunas interrogantes muy definidas. Eso es el hábitus externo. Y luego, pues procedes a interrogarlo. O sea, por eso digo que una cosa es cómo escribes una historia clínica y otra es cómo la realizas. En realidad, a veces, aunque el interrogatorio es lo que más tiempo nos ocupa, y de hecho, cuando les decía en la propedéutica general y los conceptos, existe el concepto generalizado de que el diagnóstico se hace casi en un 70% o un 80%, algunos opinan, con el solo hecho de interrogar muy bien a un paciente. Esto no le resta importancia a la exploración, porque yo por más que interrogue a un paciente no voy a ser capaz de darme cuenta de si tiene un soplo, de si su hígado está crecido. Eso ya es importante en la exploración física. Ahora es lógico que la exploración será más extensa o más intensa, o sea, extensa en el sentido de explorarlo todo, e intensa en el sentido de buscar con cierta intención algunos signos que sean característicos, como por ejemplo crecimientos viscerales, eh, eh, a presencia de soplos, alteraciones en el fondo de ojo. Eso pues no lo vamos a obtener por interrogatorio. Con esto, pues, ¿qué le estamos dando? Su importancia a la exploración física. Hasta ayer veíamos que la exploración física en general, en cualquier segmento corporal, se hace con 4 partes. ¿Cuáles son estas? Inspección, palpación, percusión y auscultación. Ese orden debe seguirse prácticamente en todos los segmentos corporales en los que sea posible. Ya dijimos que pues prácticamente era poco común que se hiciera una auscultación en cabeza. Ya dijimos que era poco común que se hiciera una percusión en la cabeza. Sin embargo, hay un signo en la hidrocefalia que sí se detecta por percusión, que es el signo en la olla rajada, sí lo puse ayer. Sí, eso, por ejemplo, pues, forzosamente implica que se percuta la cabeza. Pero lo ordinario es que en cabeza solamente se practiquen inspección y palpación, porque gracias a la inspección podemos ver lesiones que son obvias a la simple vista, y gracias a la palpación podemos detectar alteraciones a nivel del cuero cabelludo o de la tabla externa del cráneo. Hablé ayer de un término que se llamaba exostosis y otro que se llamaba endostosis. Exostosis es prominencias del hueso del cráneo hacia el exterior, como un chipote, y endostosis son hundimientos craneales, que a veces son naturales. Sin embargo, otras veces son consecuencia de intervenciones quirúrgicas en el cráneo. Hay personas a las que les han hecho trepanaciones, que vienen siendo perforaciones craneales con la finalidad de hacer algún tipo de maniobra terapéutica, como por ejemplo extracción de coágulos sanguíneos, colocación de una válvula cerebral para disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo, etc. Bueno, entonces, si ayer estuvimos viendo lo de la inspección, en la inspección veíamos toda una serie de detalles como la implantación del cabello, si tenía zonas o lunares, entre comillas, donde existe falta de cabello, si en ese lunar existen tronquitos de cabello naciente o está superficie lisa, y eso permitía hacer ciertas diferenciaciones. Si existían foliculitis, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ir aquí más o menos a donde nos quedamos. Sí, están viendo la proyección, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Bueno, este es un ejemplo que decía ayer, que el exceso de luz no permite más que ver una zona del cuero cabelludo libre de cabello. No se ve para nada superficie eh, poblada de cabellos, se ve más bien un área así totalmente lisa y peloncita, ¿no? Eso pasa mucho en la tiña. La tiña generalmente tiene otros cambios que no se logran ver por la calidad de la fotografía.
como por ejemplo un borde enrojecido, escamas, etcétera, ¿sí? Bueno, eso, la tiña, pues es una infestación por hongos en el cuero cabelludo. Otro ejemplo es la alopecia areata. En esto nos quedamos ayer. La alopecia areata son zonas desnudas de cabello en el cuero cabelludo. Y eso generalmente antes se atribuía especialmente a factores de tipo tensional o emotivo. Y pensaban que era la única etiología. Ahora se sabe que tiene un trasfondo autoinmune, en el cual se ve atacado el folículo piloso y lamentablemente es una enfermedad de curso progresivo. Puede tener periodos de remisión, o sea, como que parece que el paciente se alivia, y periodos de agudización, pero la tendencia general es a que se haga cada vez más extensa y permanente, que al punto de que en algunos que resulta sumamente agresiva, se pierde todo vestigio de cabello en el cráneo y la cara, porque se pierden las cejas y se pierde completamente el cabello, y entonces queda el cuero cabelludo prácticamente desnudo. No confundir esto con las alopecias de tipo hormonal, como las alopecias androgénicas en el caso del hombre, o la alopecia que se presenta en las mujeres en la etapa de la menopausia, que son de predominio frontal y que se van extendiendo hacia atrás, hasta alcanzar los límites parietal con occipital prácticamente, como en el caso de la calvicie. Y en el caso de las mujeres, pues no llega a tal extremo, pero sí a una pérdida continua de cabello, sobre todo en el área frontal, o una disminución de la producción de cabello que hace que cuando se separan mechones de cabello se vean unas líneas muy amplias con falta del mismo en el cuero cabelludo. ¿Hasta aquí está bien? Sí, doctor. Sí, Ahora, doctor. existen alguna serie de problemas asociados con alteraciones del estado de ánimo, como procesos de tipo depresivo, aislamiento, etcétera. Y aquí vemos el ejemplo de una persona con una patología o un aspecto francamente psiquiátrico, ¿no? Si ustedes se fijan, esta persona tiene huellas de cortes en la muñeca. Cuando le pides que se separe algún mechón de cabello con el que disimula una zona calva, estas personas muchas veces tienden a arrancarse el cabello, y no solo eso, sino a veces también pues hasta se lo comen. Este tipo de problemas generalmente están íntimamente asociados a alteraciones del estado de ánimo o alteraciones de ansiedad en pacientes que tienen patología no psiquiátrica, sino de deterioro intelectual, como los jovencitos o niños que tuvieron insuficiencia respiratoria al nacer, con hipoxemia y con daño cerebral permanente, lo cual genera un problema de deterioro intelectual, ¿no? Entonces, en los que son depresivos, generalmente se ha observado que existe una deficiencia de serotonina. La serotonina está íntimamente ligado con una sensación así como de bienestar o placer, ¿sí? Entonces, esto se llama tricotilomanía. Ahora, ahí en las cejas tienen cierta importancia. Aquí les estoy poniendo los nombres de dos condiciones. Una provocada, que hay personas que con fines estéticos se retiran la ceja y se la tiñen. Incluso, bueno, no se puede o teñir el pelo de las cejas o teñir la piel debajo de la ceja. Esto a veces, aquí están viendo un instrumento que utilizan las gentes que se dedican a la cuestión estética. Y ese instrumento... ese instrumento que se utiliza, pues es como una especie de inyector que les pone pigmentos para lo que le llaman, con fines estéticos, producir una tinción permanente tipo tatuaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí se ve cómo se retira el cabellito y se deja una ceja delineada, y aparte se inyecta pigmento para mantener a la persona permanentemente presentable o visible de acuerdo a su concepto estético, ¿no? No forzosamente eso habla de que eso sea lo correcto, pero bueno, aquí destacamos que esto es particularmente con finalidades estéticas.
En cambio, hay personas que nacen, si se fijan aquí, escasísima la ceja, y llama la atención una macroglosia, ¿sí? Y una nariz de aspecto chato o tipo porcino. Esto antes se veía mucho en el hipotiroidismo de tipo congénito, ¿sí? En el cual los niños al nacer podían presentar este hábitus o aspecto. Sin embargo, ahora el niño que nace así, pues se confirma el hipotiroidismo rápidamente con una prueba denominada tamizaje, dándole un piquetito para obtener una gota de sangre en un papel filtro en el que se mandan medir las hormonas tiroideas, y la administración temprana de hormonas tiroideas puede corregir algunos problemas. Esta falta de implantación de la ceja en los pacientes con hipotiroidismo recibe el nombre de madarosis, ¿sí? Ahí se los anoto. Esa es una alteración que tiene pues, prácticamente un aspecto, acá el estético y acá el relacionado con enfermedad. Hay otra enfermedad en la cual la cola de las cejas, hablando de cabeza, aquí, cuerpo, de aquí, aquí y acá, cola de las cejas, hay unas enfermedades como el mismo hipotiroidismo o la sífilis que hacen que no se perciba la cola de las cejas. La sífilis quizás sea una enfermedad que a estas alturas de la existencia aparentemente no tenga tanta relevancia porque no es tan frecuente, pero épocas anteriores sí ha sido una de las enfermedades de transmisión sexual más vigentes. El tipo de lesión más característica de la sífilis es las lesiones en los órganos genitales externos, como en el caso del hombre, la sífilis se clasifica como la sífilis de adquisición o sífilis primaria, y luego ya de ahí puede dar manifestaciones internas viscerales a nivel cardíaco cerebral y también puede, a nivel medular, y también puede dar manifestaciones cutáneas, como eso que les digo de la implantación del cabello, alteraciones en los dientes característicos que se denominan dientes de Hutchinson, etc. Son muchos de los datos que hacen sospechar sífilis o sífilis congénita, pero en el caso específico de las cejas, que es de lo que estamos hablando aquí, es la pérdida de la cola de las cejas o no aparecen desde el nacimiento, ¿sí? Cuando es una sífilis congénita, y en edad adulta cuando ya es una sífilis adquirida, ya de más tiempo. Hay infecciones en el cuero cabelludo que son sumamente frecuentes. Muchas veces se empieza con la caspa, que es una infección por hongos, y luego el rascado con las manos sucias hace que se haga una impétigo o una infección por bacterias. Esta, por ejemplo, es una infección por estafilococo. En esta infección por estafilococo encontramos costras, encontramos folículos con pus y, pues, lógicamente, enrojecimiento de algunas zonas del cuero cabelludo. Esto puede corresponder, pues, a infecciones secundarias por rascado en pacientes que tienen problemas infecciosos del cuero cabelludo. Y las infecciones micóticas que ya dijimos, que, como la tinea capitis, en la que hay partes del cabello que se pierden, pero que van a tener un borde enrojecido y presencia de escamas. A veces se pueden mezclar ambas cosas, porque en las zonas donde hay tiña, pues se produce rascado y el rascado puede producir una infección secundaria. Bueno, ahora entramos a describir algunas de las denominadas facies características. Facies habla del aspecto facial, obviamente, de ahí deriva la palabra. Algunas de ellas son muy características y ahorita se las voy a exponer. Del solo hecho de ver el rostro del paciente ya podemos darnos una idea de una enfermedad que no es forzosamente la enfermedad por la que nos consulta, pero que sí puede ser una enfermedad ya preexistente, previa o previamente diagnosticada. Aquí está, por ejemplo, una facies muy común que se van a topar, que se denomina facies adenoidea. ¿Cuáles son sus características? Bueno, esta es común en los niños. ¿Por qué adenoidea? Porque en la faringe, puesto así, por ejemplo, frente, nariz, ¿sí? Y luego boca, pues aquí tenemos la orofaringe
Y en comunicación con las coanas, que son los orificios posteriores de la nariz, por donde entra el aire y circula hacia el aparato respiratorio, aquí existen unos órganos grandototes que son las amígdalas, ¿sí? Palatinas, pero existe un circuito de tejido adenoideo que está en la faringe que se llama anillo linfático de Waldeyer. Entonces, el aire que pasa por las coanas hacia el aparato respiratorio, hacia la tráquea y los bronquios, ¿sí? Puede encontrar una obstrucción por parte de ese anillo linfático de Waldeyer aquí a nivel posterior. No sé si se entiende el esquema. Sí, es difícil hacerlo con el puro ratón, pero lo estoy tratando de hacer. Eso son las amígdalas posteriores llamadas adenoides. Y esas adenoides, si tú le abres la boca al pacientito, ¿sí? Así, hagan de cuenta que aquí están los dientes, ¿sí? Han de disculpar el esquema, ¿sí? Pero estoy haciendo con el puro ratón. Aquí estarían las amígdalas crecidotas, ¿sí? Obviamente como se esperaría en un paciente de este tipo, pero atrás, en la retrofaringe y muy pegado a las coanas, que es esta parte, ¿sí? Se encuentran las adenoides, que son un tejido que prolifera en la retrofaringe. Y eso hace que el niño tenga tapada la vía respiratoria y por lo tanto respira más a través de la boca que a través de la nariz. Y entonces el labio se acorta, este espacio. El labio superior, si se fijan, es un labio cortito y permanecen siempre con la boca abierta y los dientes sucios. Esa es la denominada facies adenoidea. El solo hecho de ver a un niño con esas características te dice que se está enfermando frecuentemente de las vías respiratorias altas, una faringitis que en la mayor parte de los casos resulta viral, pero que a veces también resulta bacteriana, y ese es un paciente de los que sí es cliente del otorrino, porque le van a tener que extirpar las amígdalas y le van a tener que raspar las adenoides para liberar la vía respiratoria y favorecer que el paciente respire por donde debe ser, que es a través de su nariz. ¿Se entendió eso? Sí, sí, Bueno, doctor. esta otra fase es pues simplemente con ver a una persona de este aspecto adelgazada, con las salientes óseas faciales muy prominentes, como son los malares, con los músculos visibles, con un cuello sumamente adelgazado, pues eso se le denomina facies caquéctica. Caquexia quiere decir pérdida de peso a expensas de la masa muscular. Recordando un poquitito de lo que se vio en la propedéutica general, en signos y síntomas generales decíamos que había una obesidad o delgadez. En este caso, las formas de una persona perder rápidamente peso es, primero, a expensas de los líquidos, segundo, a expensas de la grasa, y ya en fases últimas y enfermedades críticamente graves, como los cánceres o las enfermedades metabólicas severas, mal controladas, como la diabetes mellitus, el síndrome, enfermedad de Addison, etcétera, el paciente se adelgaza notoriamente y aquí prácticamente ya está echando mano de su masa muscular. Estos son los pacientes denominados caquécticos, ¿sí? Entonces, aquí, pues, la situación es relación con enfermedades graves y prolongadas, ya sea desórdenes metabólicos severos o enfermedades neoplásicas. Otra fase característica es esta. Ese es un hipotiroidismo congénito. Vean, se ve una nariz que se llama porcina y encilla de montar. La lengua grandota, a eso se le llama macroglosia. Las cejas escasamente pobladas, poco cabello, el cual se ve deslustrado y seco, de color, en lugar de lustroso, como sería un niño sano. Esta es la fase de un hipotiroidismo congénito. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, doctor.
Esto el contrario, el hipertiroideo. El hipertiroideo, no todos tienen el ojo saltón, ¿eh? La única variante de bocio, así como esto, con ojo saltón, que es el exoftalmo, que así se denomina, exoftalmo, esa variante se llama, es un tipo de hipertiroidismo que se llama la enfermedad de Graves. Bueno, el nombre completo es enfermedad de Jod o Hod Graves, pero ese es el nombre más común por el cual se conoce. Graves Basedow, ¿sí? Entonces, Hod Graves Basedow. Ese es el bocio con hipertiroidismo y exoftalmos. Este es una enfermedad totalmente autoinmune que produce exceso funcional de la glándula tiroides y con ello adelgazamiento extremo de la persona que lo sufre a pesar de que come más de lo normal, estados de ansiedad, trastornos del sueño y palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca aunque el paciente esté sin hacer nada, ¿sí? Ese exoftalmo pues caracteriza a la enfermedad de este tipo, que es rara, ¿sí? La enfermedad común es esta. Si se fijan aquí el ojo no está saltón, sin embargo sí tiene un bocio, que esta es la glándula tiroides. La glándula tiroides se compara con una forma de mariposa, ¿sí? Normalmente es pequeña y no palpable ni visible, pero cuando crece ocupa toda la parte inferior del cuello en la porción anterior, cerca del hueco supraesternal, y los lóbulos tiroideos se esconden debajo de los esternocleidomastoideos, ¿sí? Acuérdense que aquí vienen los músculos, el esternocleidomastoideo. Entonces, el paciente con hipertiroidismo sin exoftalmo es simplemente un bocio tóxico difuso, a diferencia de este que tiene exoftalmo, que es la enfermedad de Graves. Sin embargo, en ambos lo puse por pasión. Aquí de lo que se trataba era de ver la cara. Y estos, desde que le ves la cara, tienen permanentemente una expresión de asombro, ¿sí? O de susto, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta es la enfermedad de Graves. Y esa facies es la característica. Este es otro tipo de facies de una enfermedad que se conoce desde la época antigua, puesto que están descritas hasta en la Biblia, ¿no? De cómo había una enfermedad de la que existían un montón de mitos, que era la lepra. La lepra lepromatosa, porque esta es la variante, hay otra lepra que se llama lepra tuberculosa, provoca la aparición de lesiones granulomatosas faciales deformantes y engrosamiento de la piel. A ver, esta es otra enfermedad en la que se distingue que no existen las cejas. ¿Se fijan? No hay cejas. Se destruye el tabique nasal y se hace una piel gruesa llena de tubérculos. Estas lesiones, ¿sí? Que deforman la nariz, que deforman la superficie cutánea. A esto se le denomina facies leonina y es típica de una variante de lepra que es la más grave, que se llama lepra lepromatosa. Aquí cabe decir que la lepra históricamente se ha considerado una enfermedad sumamente contagiosa. Se dice históricamente que los leprosos, cuando sufrían esta enfermedad, estaban condenados a irse a zonas de reclusión denominados leprosarios y que debían caminar por la calle cubiertos totalmente para no diseminar la enfermedad que se consideraba de fácil contagio y aparte con una campanita para que les fueran abriendo paso, ¿verdad? Esos son mitos de las enfermedades que ni siquiera son de fácil contagio. Sin embargo, sí es una enfermedad infecciosa de contagio, pero no tan fácil como se supone. Otra facies característica es la acromegalia. Acros quiere decir segmentos distales o distancia o lejano.
En este caso, el paciente que tiene acromegalia, estamos viendo facies, porque estamos viendo cráneo y cara, por eso no vemos otras partes de la persona enferma, pero existe un crecimiento tosco, exorbitante de manos y pies, ¿sí? Pero sobre todo el acromegalia o gigantismo, yo les puse esta foto porque esta parte, que fíjese cómo está sobresaliente el maxilar inferior, del superior hacia el inferior, todo lo que sobresale, ¿no? Esta parte que sobresale de la mandíbula, que sí crece, ¿sí? Se llama prognatismo, ¿sí? Hay gente que la tiene así sin tener gigantismo. Acuérdense que la acromegalia es una enfermedad por exceso de hormona del crecimiento, ¿sí? Entonces, una persona con exceso de hormona del crecimiento por una enfermedad hipofisiaria, que estaría aquí en la silla turca, un tumor hipofisiario que generalmente son benignos, ¿sí? Tiene exceso de hormona del crecimiento y esta hormona del crecimiento excesiva va a producir alteraciones, sobre todo de segmentos potencialmente crecientes, como viene siendo el esqueleto. Claro que el exceso de hormona del crecimiento va asociada a otros trastornos metabólicos, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, sobre todo, ¿sí? Esta es la facies parkinsoniana, ¿no? Esa es una facies inexpresiva. Dicen algunos que es de jugador de póker, ¿sí? El paciente que tiene Parkinson, pues ha habido muchos personajes notables de la historia a los cuales de alguna manera se les ha identificado una enfermedad de esta clase. Aquí ponen, sin que me conste que haya sido real, pues alguien que fue un líder de un país durante muchísimos años, ¿no? ¿Quién es él? Castro. Fidel Castro Ruz, ¿verdad? Sus padres de origen hispano, pero él cubano de nacimiento. Contrario a lo que muchos oponemos, en la mayor parte de la población cubana es blanca, descendiente de españoles. Y este fue un hombre que pues hasta que murió pues fue dominante, la figura dominante de un país. Este pues es un esquema del jugador de póker, ¿no? Que le llaman. Normalmente el paciente parkinsoniano desarrolla escamas de grasa en la superficie de los surcos nasogenianos, ahí donde les estoy dibujando, ¿sí? Que parecen unto de sebo, ¿sí? Y enrojecimiento porque esto también se ve colonizado a veces por hongos. ¿Este quién es? ¿Alguien sabe? Es Mohamed Mohamed Ali. Ali. Ese es Mohamed Ali, antes Cassius Clay, antes de volverse musulmán. Este hombre intentó en algún momento, hubo por aquí un médico mexicano muy atrevido que se atrevió a decir que podía curar el Parkinson por cirugía y él estaba dispuesto a que le hicieran algo ya cuando estaba retirado de la vida deportiva boxística, pero con el fin de que el Parkinson no le avanzara. Quien lo llegó a ver en sus últimas etapas de vida pues tenía el tipo clásico del Parkinson, que era caminar arrastrando los pies a pasos cortos, siempre viendo hacia el piso y como si se fuera a caer de frente. Y los temblores continuos de los segmentos distales del cuerpo, o sea, que lo inhabilitan, que son personas a las que vuelven espásticos, difíciles de movilizar, ¿sí? Este es el aspecto característico y a ellos los ponen así por su aspecto físico facial como ejemplos de facies parkinsoniana. Esta es la enfermedad de Cushing, una mujer con una cara que se denomina cara de luna llena, ¿sí? Y esta cara en luna llena, lógicamente, tiene otras características más. Esto nomás son los aspectos faciales, como por ejemplo la cara muy redonda, ¿sí? Hirsutismo, ¿sí lo ven aquí? Los vellitos que sobresalen en la barba, en el bigote, y también tienen vellitos generalmente en esta zona de la patilla, excesivos, porque hay mujeres que lo tienen no excesivo. Y enrojecimiento facial. Este es el Cushing.
El Cushing, acuérdense que hay Cushing síndrome, por ejemplo, el provocado por cortisona exógena, el paciente que le inyecta cortisona por una enfermedad reumática o una enfermedad neoplásica, por quimioterapia, etcétera. El síndrome de Cushing, que este es por administración exógena de esteroides o por lesiones fuera de la suprarrenal que producen exceso de cortisol, como algunos tumores pulmonares. En cambio, la enfermedad de Cushing, este es finalmente la enfermedad, no el síndrome. Esta sí es por una lesión hiperproductora de cortisol a nivel de la glándula suprarrenal. Esta sí es una enfermedad propia. La otra son problemas exógenos o problemas fuera de las suprarrenales. Sí, esta sí es propia de la glándula suprarrenal. Entonces, la enfermedad de Cushing con este aspecto. Otras características de la enfermedad de Cushing, bueno, aquí no se ve porque ese no es el propósito, pero en la parte de la unión de la columna cervical con la dorsal se forma una jiba o joroba que se llama jiba dorsal. Se generan una serie de estrías que se denominan estrías violáceas, ¿sí? Por distensión del colágeno de la piel y obesidad central, o sea, más gordura en el centro que en las extremidades. Entonces, estos pacientes también, la importancia de ver un Cushing es que está íntimamente ligado por el exceso de retención de sodio con la hipertensión arterial y por el exceso de secreción suprarrenal con la diabetes mellitus. Sí. Este pues es un pacientito clásico de Down, ¿sí? Una trisomía 21. Entonces, pues aquí sabemos que hay un cromosoma de más, ¿sí? Y en esta trisomía 21, pues el pacientito va a tener macroglosia, implantación baja de los pabellones auriculares, disminución de los pliegues de la mano, ¿sí? Dedos pequeños, y muchas veces relacionada íntimamente con cierto grado de deterioro intelectual y a veces muy relacionado con problemas cardíacos y tiroideos. Pero desde la facies, pues es una facies muy característica. Otra característica, aunque aquí le taparon los ojos por la cuestión de discrecionalidad entre un caso típico, es que desarrollan un pliegue interno en el ojo, aquí, como los chinos, los orientales, que lo tienen en forma normal, que se llama epicanto, ¿sí? Eso también es una característica de este tipo de facies, epicanto, ¿sí? Que ya dijimos que podía ser normal en ciertos grupos raciales, como los orientales. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. No, doctor. ¿Todo bien? No, doctor. Bueno, entonces estamos viendo así en forma general aspectos de los ojos. Por ejemplo, sigue esto. Los ojos pues, son no solamente el globo ocular. Al explorar ojos también tenemos que ver otras estructuras como el párpado, tanto el párpado superior como el párpado inferior, estructuras anexas como las glándulas de los párpados y la implantación de las pestañas, el conducto lagrimal, ¿sí? Aquí, naso lagrimal y aspectos ahora sí del globo ocular, como viene siendo el iris, que es lo que le da aparentemente el color al ojo, la pupila, la esclerótica, que es toda esta parte blanca del globo ocular, ¿sí? Y pues otros órganos que están internamente, perdón, otras partes del órgano que están internamente en el ojo, como viene siendo el cristalino, la retina, etcétera. Las principales afecciones palpebrales que se pueden encontrar en la exploración física es, primero, que los párpados son velos músculo-membranosos que se encuentran por delante del globo ocular. Sus características de la piel que la compone es que son una piel sumamente distensible y laxa.
Esto permite, en algunos casos patológicos, la acumulación de líquido en el tejido subcutáneo. Entonces, cuando se acumula este líquido puede ser, cuando es bilateral, simétrico, por cuestiones traumáticas, por cuestiones renales, por edema angioneurótico provocado por histamina, como un tipo de reacción alérgica, por cuestiones traumáticas o por procesos de tipo infeccioso. Hay muchísimas causas por las que este tejido de características de ser una piel sumamente distensible y laxa favorece que se formen ese tipo de inflamaciones, que pueden ser unilaterales, como aquí, o bilaterales, como en este caso, ¿sí? Ese edema se denomina edema palpebral. Puede ser desde sangre, está mal aquí, pero fue una diapositiva copiada, extravasada es con V, ¿sí? Pero bueno, esa yo no la escribí. Puede haber enfisema por gas palpebral en procesos infecciosos por bacterias gram negativas, no solamente los anaerobios producen gas, ¿sí? Y algunas de las afecciones palpebrales principales, ¿cuáles son? Por ejemplo, procesos infecciosos locales que se llaman blefaritis. Se fijan cómo existen bueno, algunos le llaman legañas, ¿sí? Nosotros decimos lagañas, son legañas, a esa secreción anormal que se produce a través de las glándulas del párpado. Y esa secreción anormal, que tiene un aspecto de costra y verdoso, se acumula en los bordes palpebrales, provocando aparte fenómenos inflamatorios locales que producen prurito y pus, ¿sí? En ocasiones el proceso no es tan difuso como para afectar todo el borde palpebral, como aquí, que si se fijan, todo el borde del párpado está dañado, o aquí abajo. Incluso se pierden hasta pestañas que a veces de por sí son escasas por el proceso inflamatorio local. Existe una enfermedad más común. ¿Cómo le llama la gente a esto? La gente no te va a decir cuando llegue al consultorio, ahí traigo un orzuelo, ¿verdad? Perrillas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es la obstrucción de una de las glándulas que existen en forma de peine, ¿sí? Aquí en el párpado. Y esas glándulas tienen que buscar un punto de expulsión de sus secreciones sebáceas hacia el poro que está en la superficie del párpado. Pero cuando una de estas glándulas se inflama y se coloniza con bacterias, se producen procesos infecciosos agudos por bacterias debido a infección del folículo. Y el folículo es un folículo piloso del párpado donde surge la pestaña, y eso se denomina, fíjense, cuando es agudo, orzuelo. Pero resulta que a veces el orzuelo se alivia porque le pones antibiótico en el párpado, porque le das antibiótico tomado, inyectado, porque le aplicas gotas, etcétera, todo lo necesario para curarlo, y queda una reacción granulomatosa en el párpado. Cuando eso se vuelve crónico, ya no está sensible, ya no está doloroso, ya no está rojo, inflamado, pero eso se llama chalación. Y el chalación es por una afectación de una porción del folículo que se llama glándula sebácea. Acuérdense que por cada poro nosotros tenemos una glándula sebácea, tenemos un folículo piloso y tenemos una glándula sudorípara, ¿verdad? Entonces, cuando alguno de estos elementos llega a sufrir infección, pues lógicamente que producirá daños agudos que pues son aparatosos pero no graves, y daños crónicos que finalmente en ambos casos aquí se corrige con tratamiento médico conservador, y aquí a veces es necesario un tratamiento quirúrgico para hacer que con una pequeña incisión se salga la granuloma acumulado en esta zona.
El párpado también puede sufrir ptosis palpebral. Ptosis significa caída del párpado. El par craneal, que tiene que ver con la elevación del párpado, que incluso domina un músculo que es el elevador del párpado, es el tercer par craneal. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen una ptosis palpebral acompañado de dilatación pupilar, ¿sí? Perdón, sí, ptosis, dilatación pupilar y desviación del ojo con la pupila la tienen en lugar de central como aquí, si se fijan, está en el centro. La pupila quedaría de este lado, ¿sí? Por dominio del músculo dominado por el sexto par, que es el recto externo del ojo, y entonces el paciente tendría el globo ocular desviado hacia el exterior, más la pupila grandota y el párpado caído, y a ese se lo denomina un tercer par completo. Eso lo vamos a repasar cuando veamos los pares craneales. Ahorita de momento quédense con ese concepto. Existe otra cosa que es contraria, en la cual el párpado está caído, el globo ocular está hundido y la pupila está chiquitita. O sea, el globo ocular se ve así, ¿sí? El esfínter pupilar está reducidísimo, ¿sí? Eso se le llama miosis. En cambio, cuando está dilatado, grandote, se llama midriasis. Y este es el síndrome de Claude-Bernard Horner, que puede estar causado por problemas de tipo tumoral, particularmente un tumor en el ápice del pulmón, que se llama tumor de Pancoast, ¿sí? Pero en ambos casos, ya sea una parálisis del tercer par, que es una causa, ya sea un síndrome de Claude-Bernard Horner o una causa congénita, o sea, hay quien nace con el párpado caído de por sí, es generalmente unilateral. O sea, si se fijan, un solo lado lo sufre. Pero, por ejemplo, esta paciente que da el aspecto así como de somnolienta, con los párpados así con tendencia a caerse, eso es típico de una enfermedad neurológica, ¿sí? Que es la miastenia gravis, en la cual existe un agotamiento muscular porque existe dificultad para deshacerse de los efectos de la acetilcolina, que hace que el músculo siga y siga y siga actuando hasta que siente como una sensación de fatiga, que hace que el paciente tenga un aspecto somnoliento, ¿sí? Si es bilateral, como aquí, que en ambos párpados se aprecia el mismo fenómeno, le cuesta trabajo abrir los ojos, es característico de la miastenia gravis. Y existen otra serie de alteraciones palpebrales, como por ejemplo el ectropión, en la que si se fijan, el párpado está evertido, o sea, expuesto hacia el exterior. Y esto propicia frecuentemente irritación del globo ocular y procesos infecciosos locales. Esto, por eso pongo en la imagen de un viejecito, es muy común en la edad mayor. Eh, Esto se puede corregir quirúrgicamente, ¿eh? Y al paciente le ayudas muchísimo, porque de otra manera siempre va a estar sufriendo porque no puede cerrar al 100% su ojo y el ojo se ve expuesto al aire del exterior, a irritación, a que el paciente se rasque y a que tenga infecciones locales. Y lo contrario del ectropión es el entropión. Este es un párpado que se mete hacia la órbita y que se dobla hacia el interior y que hace que las pestañas estén rozando continuamente el globo ocular y lo irriten y lo infecten. Aquí se ve otro fenómeno más, nomás que como aquí les estoy demostrando el entropión, lo dejo de lado, pero aquí si se fijan, el reflejo de la luz se ve opaco, como que este paciente aparte tiene problemas del cristalino, como la catarata, ¿sí? Si le trato de proyectar la luz en el globo ocular, el paciente me la va a rebotar, ¿sí? ¿Hasta aquí todo comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, aquí hay otro signo que es característico toparse en los sitios de atención de paciente en estado crítico,
producto de traumatismos craneoencefálicos que producen una fractura del piso anterior del cráneo y que generalmente producen en el paciente deterioro de la conciencia y estados críticos. Esta es una fractura craneal con afectación del piso anterior que produce un signo característico que aquí está encerrado en un rectángulo que se llama signo de ojos de mapache. Los párpados, como ya dijimos, son tejido laxo de fácil distensibilidad y cuando ocurren traumatismos directos que rompen vasos superficiales, estos acumulan sangre en este sitio y esa sangre acumulada es un hematoma y ese hematoma pues va a producir un aspecto morado o violáceo de los ojos y como los mapaches tienen así pintadas estas partes, se les denomina en forma de analogía o comparación ojos de mapache. Bueno, el examen oftalmológico va más allá que el solo hecho de inspeccionar. Hasta aquí vimos diagnósticos que se pueden hacer solamente con la vista. Facies, el aspecto de la parte externa de la cara que protege al ojo, que son los párpados. Pero el ojo como tal, hay que investigarle muchas cosas. Reflejo luminoso, su respuesta pupilar al reflejo de la luz, el campo visual, la agudeza visual y el examen de fondo de ojo. Sin embargo, pues yo creo que hoy le paramos aquí y mañana continuamos con esta parte del tema. ¿De acuerdo? Muy bien, doctor. Bueno, nomás no se me salgan todavía para poder bajar la lista, ¿sí?